y fui un hombre sin ayudador. Como un noble entre los muertos, como los muertos que yacen en las tumbas, de los que ya no te acuerdas y de los que desaparecieron de tus manos. Me has hecho descender a la fosa más profunda, a las tinieblas y sombras de muerte. Amén. Mi nombre es Yolanda. Primeramente, este testimonio es para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Queridos hermanos, todo empezó cuando yo me empecé a rebelar con el Señor. Yo empecé a ver cosas injustas. Yo trabajo para una familia muy rica y he visitado lugares muy lujosos. Y cuando yo me acercaba a esos lugares con esta persona con quien yo trabajo, yo miraba y le decía al Señor, mirando a toda esa gente arrogante, esa gente que solo vive en el glamour y todas esas cosas, porque en esos lugares llegan artistas también. Yo le decía al Señor sentada ahí en una silla, le decía, Señor, pero mira a toda esta gente, todo esto, Señor, y mira a tu pueblo cómo está, Señor, agonizando en el desierto. Porque hay familias que no tienen ni siquiera, Señor, ni siquiera un pedazo de pan en la mesa para llevarle a sus chiquitines, Señor. Y mire esta gente cómo está aquí. Y me empecé a enojar con el Señor. Y le dije, voy a tratar de ser breves, hermano, porque no hay mucho tiempo. Y le dije al Señor, Señor, se acabó. Yo me voy, Señor. Yo no puedo ver más a mis hermanas que sufren y yo no puedo aguantar más esto. Yo me voy, Señor. Voy a hablar con tu sierva y le voy a entregar el privilegio. Oh, queridas hermanos, todo pasó, pasaron las semanas, cuando de repente una noche, como todas las noches, yo tengo un altar en mi casa, hermanos, donde yo llevo cada petición de cada hermana que se me acerca y la pongo antes de ir a dormir. Pongo a los niños, pongo a los enfermos y ese es el mandato de Dios para cada uno de sus hijos, orar unos por otros. Pues esa noche fue como todas las noches. Yo me acosté, recuerdo que me acosté y yo comparto el cuarto con la señora con quien trabajo. Y de repente llegué a mi cama, me puse mi pijama y pasé a la cama. Amados hermanos, esto sucedió en el mes de agosto 5 de este año. Eran las 2:15 de la madrugada, cuando de repente yo oigo una voz audible en mi oído y me dice con una voz de mando, levántate y escribe, me dijo. Pero era una voz poderosa. Yo me desperté, hermanos, y solo recuerdo que caminé hacia un pasillo y me dirigí a la oficina de donde yo tengo mis libros y escribo. Y me senté, me recuerdo que me senté, pero mi garganta se agudizaba al escuchar la voz de ese personaje que hablaba a mis oídos. Yo no vengo aquí a mentirles que les voy a decir un ángel me tomó de la mano y me llevó, no. Yo solamente escuchaba esa voz como de estruendo, con mucho poder, como que estuviera enojado conmigo esa voz. Y esa voz me hizo escribir estas palabras. ¿Y cómo estarás delante de aquel juez severo para el que nada hay oculto, ni se amansa con regalos, ni admite excusas, sino que juzga según justicia?
Oh ignorante y miserable, ¿qué responderás a Dios que conoce todas tus maldades? Tú que temes a veces el rostro de un hombre airado. ¿Dónde viene esa indiferencia para el juicio, cuando no habrá quien defienda, ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante carga consigo mismo? En lo que más peca el hombre será más gravemente castigado. Ahí los golosos serán atormentados con extraordinaria hambre y sed. Ahí los envidiosos huirán de dolor, aullarán de dolor como rabiosos perros. Ningún vicio habrá que no tenga su propio tormento. Ahí los soberbios se verán llenos de confusión y los ávaros serán oprimidos con miserable necesidad. Ahí no hay descanso, no hay consuelo para los condenados. Ten ahora cuidado y duélete junto con el necesitado, para que estés segura en el día del juicio con los bienaventurados. ¿Qué son las cosas temporales sino ilusión y mentira? ¿Y de qué te servirán las riquezas si te abandona el Creador? Los hombres viles buscan ganancias, por una moneda pelean torpemente, y por cualquier miseria no temen fatigarse de noche y de día. Mas ay de ti que rehusas fatigarte un poco por el bien que no muda, por el premio inestimable y por una gloria que no tendrá fin. Nada tienes de qué puedas alabar, de qué puedas hablar, y mucho de qué humillarte, porque eres más débil de lo que puedes pensar. Por eso no te parezca grande cosa alguna de cuantas haces, ni las tengas por preciosa y admirable, ni la estimes por digna de reputación, ni elevada. Nada es digno de ser alabado y deseado, sino lo que es eterno. Complácete sobre toda la verdad eterna, y detesta siempre tu grande vileza. No te avergüences de servir a tu prójimo por amor. No confíes en ti mismo, pero pon siempre en Dios tu confianza. No te gloríes de las riquezas, gloríate en Dios que todo lo da, y sobre todo que desea darse a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y la hermosura del cuerpo, que con una pequeña enfermedad es destruida. Ay de aquellos que no conocen su miseria, y mucho más, ay de aquellos que aman esta miserable y corruptible vida. Oh insensibles de corazón, los que tan profundamente aman la tierra, que de nada gustan, sino de las cosas terrenales. Pon toda la confianza en Dios, y sea Él tu temor y tu amor. Él responderá por ti y hará lo que juzgue más conveniente. No tienes aquí morada permanente, y donde quiera que estuvieres, extranjero serás y peregrino. No tendrás nunca descanso, sino íntimamente con el Eterno. ¿Qué buscas aquí si este no es el lugar de tu descanso? En el cielo ha de estar tu morada, y como pasajeras debes de mirar todas las cosas pasan, y juntamente con ellas. Cuida de no pegarte a ellas para que no seas su esclavo y perezcas. Quien engaña, ni deja frustrado al que confía en mí. Si alguno perseverare fiel en mi amor hasta el fin, cumpliré lo que he dicho y le daré lo que he prometido. Yo soy renumerador de todos los buenos y fuerte examinador de todos los que me aman. Escribe tú mis palabras en tu corazón y considéralas con mucha diligencia, porque en el tiempo de la tentación te serán muy necesarias. Lo que no entiendes cuando lo lees, lo comprenderás en el día de mi visita. Escucha bien, el que entienda mis palabras y las desprecia hallará un juez severo. En el último día que está por venir, teme los juicios de Dios y la ira del Omnipotente. Prepárate para sufrir muchas adversidades y varias incomodidades en esta vida.
porque así estará contigo Dios donde quiera que estuvieres, y le hallarás y le hallarás en cualquier parte que te escondas. Bebe con amor el cáliz del Señor si quieres ser su amigo. Bebe el cáliz de su amor si quieres ser su amigo. Así te dice el Señor. Y tener parte en Él, y tener parte con Él en la eternidad. Toma tu cruz y síguelo. Cuando yo terminé de escribir estas palabras, la silla donde yo estaba sentada, hermanas y hermanos, se hundió para abajo y densas tinieblas me cubrieron. Yo sentí que me fui como en un túnel, como en un hoyo profundo. Ahí la noche no se compara a esas tinieblas. Empecé a descender y cuando yo caí al suelo, me levanto y me miro yo, con mi pijama puesta, y empiezo a mirar a todos los lados, y eran solo tinieblas en ese lugar. Ahí estaba yo sola, ahí ya no había nadie conmigo, sola en ese lugar. De repente, esa voz volvió a hablarme, y me dice, levántate y camina. Cuando yo me levanté y empecé a caminar, miro a una distancia a un ser. Era como un pescado, como la boca de un pescado grande, enorme. Y le digo que era como un pescado porque yo pude ver los ojos de ese animal cómo se movía. Cuando esa voz me introdujo a ese lugar, empecé a caminar y empecé a sentir un olor terrible, una pestilencia horrible. Ahí fueron, hermanos míos, ahí fue mi alma. Señor. Ahí me dice el Señor, porque yo sé que fue la voz del Señor. Me decía, mira hacia tus lados. El Señor nunca me permitió pegarme a la pared, de ninguna pared. Solo caminaba y sentía que caminaba en el espinazo de ese animal. Yo podía ver gusanos, yo podía ver rejas, yo podía ver almas que ahí están atormentadas en ese lugar. Y yo sin poder hacer nada. Esas almas gimen y gritan, ayúdenme, sáquenme de aquí, no quiero estar aquí. Y esa voz me decía, camina, aquí ya no hay retorno para ellos. Aquí ya nada se puede hacer. Y yo queriendo ayudar a esas personas, hermanos amados. De momento yo miro una pared, una puerta sellada. Y solo oía que rasguñaban esa puerta. Oía voces de muchos jóvenes, cadenas arrastrando. Yo no sé qué tormentos estaban teniendo estos jóvenes en ese lugar, pero yo solo oía lamentos, gemidos, aullidos. Esa voz me decía, camina, camina porque quiero que mires todo lo que está en este lugar. Conforme fuimos avanzando, queridos hermanos, el Señor me mostraba un lugar donde están congregaciones enteras y ahí están muchos pastores también con ellos. Yo pude ver a una familia entera y en una esquina pude ver mucho dinero, y a los lados había dos seres horribles, como en forma de ratas, de monstruos, grandes, gigantes. Cuando el Señor me muestra ese lugar, me dice, míralos bien. Yo pude ver, hermanos amados, que esa familia deseaba tocar ese dinero que habían acumulado en su vida terrenal. Le decía, oh Señor, cuán grande eres y misericordioso, porque estamos aquí, aún tenemos esperanzas, porque estamos vivos, queridos hermanos. Cuando esa familia trataba de avalancharse en agarrar ese dinero, hermanos, no podían.
venían esos seres y agarraban todo ese dinero y se los aventaban a ellos en la cara. Y antes de llegar ese dinero a la cara de ellos, lo que ellos recibían era excremento. Eso es lo que ellos hicieron en esta vida. Ahí ya no hay retorno, queridos hermanos. Y fuimos avanzando y de momento el Señor me enseña como un pináculo muy alto. Y yo podía ver cuerpos que venían cayendo hacia abajo. Era una profundidad terrible. Arañaban y querían agarrarse de algo, pero eran aventados, yo no sé a dónde, a qué grado de condenación. Ahí mis entrañas fueron conmovidas, ahí mis entrañas fueron... Yo sentía un dolor terrible en todo mi ser por no poder hacer nada. Porque yo cuando miraba esas cosas yo quería decir, habían momentos que yo decía, si tan solo esta voz se apartara de mí, yo los ayudaría. Pero esa voz conocía mis pensamientos, esa voz me conocía a mí. Y fuimos caminando, de momento vi un desierto. El Señor me mostraba un desierto y ahí había comida, ahí había agua y ahí había mucha gente tratando de agarrar esa comida, tratando de siquiera saciar la sed de esas vidas, pero no podían. Ese era el castigo de ellos, porque en la tierra lo tuvieron y nunca se preocuparon por darle un pan al huérfano, al que no lo tiene. Yo no podía hacer nada, solo caminaba en el espinazo de ese animal. De repente me introdujeron como en una sala, como en una casa era, y las paredes eran amarillentas. Ahí mi cuerpo empezó a temblar porque ese lugar era frío, era muy frío. Cuando yo fui caminando y me fui introduciendo ahí, yo podía ver ahí no había nadie. Solo ese lugar vacío, pero en las paredes supuraba sangre podrida y gusanos que emanaban de esas paredes. Y así fue como el Señor me fue llevando a esos lugares terribles. Queridos hermanos, yo no estoy aquí para contarles un cuento. La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Aunque estamos aquí con vida y esperanzas, porque los que están en ese lugar de tormento ya no tienen retorno. Después fuimos caminando y de repente yo miro un árbol tan grande, frondoso, muy grande, y pude ver como un gusano tan grande lo rodeaba y lo cuidaba. Y me quedé observándolo y pude ver millones y millones de gente tratando de agarrar ese árbol, tratando de tomar una hoja de ese árbol. Pero cuando ellos se acercaban, salían gusanos, seres que devoraban sus dedos y su piel se les caía. Y esa voz me decía, estos son los que fuman y los que hacen drogas. Ese es el tormento de ellos. Porque el enemigo, queridos hermanos, aquí te puede dar todo lo que él quiera. Todo lo que tú quieras te puede dar, pero cuando llegue el momento, él te las va a cobrar. De momento seguimos caminando y de momento yo me miro aquí a la tierra y pude ver muchos hermanos y muchas hermanas en discotecas, su vida de aquí para allá. Y les puedo decir que eran hermanos porque yo pude ver la Biblia en ellos, con ellos. Y el Señor me decía, míralos cómo están. Míralos bien, me decía, porque cuando tú llegues ahí, tú vas a saber quiénes son y tú les vas a hablar. Pastores, líderes, evangelistas. Yo pude ver a ellos profetas que se han descarriado de los caminos del Señor. No juguemos con este evangelio, queridos hermanos. Esto es un testamento. Esto es vida. Por eso la palabra del Señor dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y caminemos juntos. Hermanos amados, el Señor no se vende. El Señor, si tú estás enfermo, Él puede sanarte. Tú no puedes comprarlo, porque Él ya se dio todo por ti. Tú no puedes pagar por tu sanidad. Yo en el 2005 yo llegué enferma a este lugar. Yo llegué pesando 90 libras
pero el Señor me sanó de cáncer. La semana que me iban a quitar uno de mis pechos, el Señor hizo ese milagro glorioso. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Sí, no podemos jugar con esto, queridos hermanos, porque esto es una gran verdad, esto es una gran realidad. Detengámonos un momento para pensar dónde vamos a estar, dónde va a ser nuestra eternidad, porque está Dios y también está el infierno preparado, dice, para el demonio y sus ángeles, para Satanás y sus ángeles. El Señor no quiere que tú vayas allá, pero tenemos que caminar con Él por cualquier circunstancia. No es fácil, pero no imposible, porque sabemos que Él va delante de nosotros como buen guerrero, peleando la batalla, porque Él es grande y poderoso. Cuando tú quieras algo, pídeselo a Él, que Él escuchará tu voz y ahí estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Ahí estará el Señor, Él no te dejará, nunca te abandonará, porque Él es el quien es y sin Él nada somos. Queridos hermanos, busquen al Señor, eso es palabra de Dios para ustedes. Y yo les digo a cada uno de ustedes, hermanos amados, que no se suelten de su mano, porque ese día llegará en que yo y usted estaremos solos ante su presencia. Ahí nadie estará con nosotros. Por eso es que les digo que sigamos adelante y eso es lo que el Señor me daba para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde ricamente. Amén.